Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les voy a enseñar cómo tejer a crochet con ganchillo esta linda chaquetita. Se los voy a mostrar paso a paso y está bien fácil de tejer. La hice para que haga conjunto con la mantita que les mostré la semana pasada. Aquí abajo en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar el link de la mantita y también en la caja de información les voy a dejar cómo pueden tejer la chaquetita más grande o más pequeña. La que vamos a tejer en el paso a paso es para niños y niñas de más o menos 9 a 12 meses, pero también fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña desde más o menos 3 a 6 meses hasta más o menos 4 a 5 años, así es que asegúrense de ver ahí. También al final del video les dejo las medidas. Pues bueno, comencemos con el paso a paso de esta linda chaquetita, pero antes no se les olvide suscribirse, activar la campanilla, compartir mis videos y si les gustó este paso a paso, por favor déjenme su like. Gracias por su apoyo siempre. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Bueno, aquí para empezar tengo un total de 58 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 13 pulgadas, que son más o menos 33 centímetros. Si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, continúen con el siguiente paso. Ahora, el múltiplo de esta cadena de base es múltiplos de 4 más 2. Bueno, como les digo, tengo 58 cadenas. En la tercera cadena después del gancho, 1, 2, 3 aquí, vamos a hacer un medio punto alto. Medio punto alto en la siguiente cadena. Medio punto alto en la siguiente y así voy a continuar hasta terminar esta primera vuelta. Continúen haciendo medios puntos altos en cada una de las cadenas y nos vemos al final de esta primera vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta, tengo un total de 56 medios puntos altos. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora de aquí en adelante estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Están allí para que cuando terminemos el canesú quede una línea recta y no quede chueco. Ahora para la segunda vuelta esto es lo que voy a hacer. Voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3 y en este cuarto medio punto alto voy a hacer 2. Les muestro. Empezando encima del primer medio punto alto, hacemos un punto alto. Tengo 1, 2, 3 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos. Otra vez más, ustedes van a hacer 3 puntos altos. Y en el siguiente 2 puntos altos. Así van a continuar ustedes hasta llegar al final de esta segunda vuelta. Van a hacer 3, luego 2, 3, 2. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy por terminar esta vuelta número 2. Me hacen falta estos 4 puntos. Ahora al final de cada vuelta siempre vamos a terminar con estos 4 puntos altos. Aquí al final no vamos a hacer aumento, nada más vamos a hacer este último punto alto. Y aquí está la segunda vuelta con un total de 69 puntos altos. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Recuerden, las 2 cadenas no cuentan. Bueno, en esta vuelta vamos a hacer 4 puntos altos, luego 2. Empezando encima del primer punto alto hacemos 1. En el siguiente 2. 3, 4. Ahora en este siguiente 2 puntos altos. Otra vez más, vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y en el siguiente 2 puntos altos. Ahí está, así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta número 3. Van a hacer 4 puntos altos, luego 2, 4, 2, 4, 2, así hasta llegar al final. Continúen y nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta. Aquí al final, como siempre ya saben, terminamos con 4 puntos altos. Tengo un total de 82 puntos altos al final de esta vuelta número 3. Ahora para la vuelta número 4 voy a hacer 2 cadenas y giramos. Ahora, recuerden, las 2 cadenas nunca cuentan. En esta vuelta vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente 2.
Les muestro, empezando encima del primer punto alto, hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente 2 puntos altos. Así es como ustedes van a continuar para esta vuelta número 4. Van a hacer 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente 2. 5, 2, 5, 2 hasta llegar al final. Al final de esta cuarta vuelta vamos a tener 95 puntos altos. Terminé de hacer la vuelta número 4 y tengo un total de 95 puntos altos. Para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora para esta vuelta número 5 vamos a hacer 6 puntos altos y luego 2. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos, 1 y 2. Así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta número 5. Van a hacer 6 puntos altos, luego 2, 6, 2, 6, 2, hasta llegar al final. Al final de esta vuelta número 5 vamos a tener 108 puntos altos. Terminé de hacer la vuelta número 5. Al final de esta vuelta tengo un total de 108 puntos altos. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta número 6 vamos a hacer 7 puntos altos y luego 2. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto hacemos 1. En el siguiente llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos y en el siguiente 2. Así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta número 6. Van a hacer 7 puntos altos, luego 2, 7, 2, 7, 2, hasta terminar. Al final de esta vuelta número 6 vamos a tener 121 puntos altos. Terminé de hacer la vuelta número 6, al final de esta vuelta tengo 121 puntos altos. Ahora para la vuelta número 7 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta vamos a hacer 8 puntos altos y luego 2. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto vamos a hacer el primer punto alto, tengo 1. En el siguiente van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos y en el siguiente hacemos 2. Así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta número 7. Van a hacer 8 puntos altos, luego 2, 8, 2, 8, 2 hasta llegar al final. Al final de esta vuelta número 7 vamos a tener un total de 134 puntos altos. Ok, estoy por terminar esta vuelta número 7. Me hacen falta estos últimos 2 puntos altos. Ahora, les había dicho de que al final de esta vuelta íbamos a terminar con un total de 134 puntos altos. Pero no, vamos a agregar un punto más porque en la siguiente vuelta voy a necesitar ese punto para que la siguiente vuelta que haga me quede bien. Así es que aquí, miren, me hace falta estos 2 puntos. En este punto que sigue voy a hacer 2 puntos altos. Y en el último voy a hacer 1. Así es que el aumento lo hice aquí. Ahora, tengo un total de 135 puntos altos. Aumentamos un punto más de los que le había dicho. Así es que asegúrense de hacer lo mismo y tener 135 puntos altos al final de esta vuelta número 7. Ahora, para la vuelta número 8, esto es lo que vamos a hacer. Miren, voy a cambiar de color de hilo. Voy a usar este color celeste. Y aquí lo que voy a hacer es, voy a deshacer este último punto. No lo voy a cerrar con el color blanco, sino que lo voy a cerrar con los 2 colores. Miren, tengo las 2 lazadas. Vamos a jalar aquí una lazada con los 2 colores para así unir el color celeste, que es el que voy a continuar para la vuelta número 8. Ahora con el color celeste aquí voy a hacer una cadena y voy a girar. Bueno, aquí miren lo que vamos a hacer encima de este primer punto alto es hacer un punto bajo. Voy a jalar aquí este color blanco. No lo voy a cortar porque lo que voy a hacer es
que cuando terminemos de hacer las siguientes 2 vueltas voy a continuar con el color blanco, así es que se puede quedar ahí. Ahora, miren, lo que vamos a hacer es, me voy a saltar un punto alto y en el siguiente voy a hacer un punto frijol. Miren, vamos a cargar el gancho, metemos el gancho encima de este punto, jalo una lazada, cargo el gancho, jalo una lazada, cargo el gancho, jalo una lazada, tengo 7 lazadas, 2, 4, 6, 7. Ahora vamos a jalar una lazada y cerrar este punto frijol. Asegúrense de que estas lazadas les quede bien flojitos para que cuando cerremos no quede atorado. Ahora hacemos 3 cadenas y en este mismo punto aquí hacemos un punto bajo. Ahí está. Otra vez más me voy a saltar un punto alto y en el siguiente, que es este, voy a hacer otro punto frijol. Cargamos el gancho, jalamos lazada, cargamos, jalamos lazada, cargamos, jalamos lazada, tengo 7 lazadas, cierro 3 cadenas, punto bajo. Otra vez más me salto un punto alto y en el siguiente lo mismo, otro punto frijol. Esto es todo lo que voy a hacer para esta vuelta número 8. Punto frijol, 3 cadenas, punto bajo. Una vez más, me salto un punto alto y en el siguiente otro punto frijol. Bueno, continúen así por el resto de esta vuelta número 8. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 8. En esta vuelta hemos hecho estos puntos frijol. Ahora, esta vuelta aquí de puntos frijol en este color celeste es una vuelta más bien decorativa. Así es que aquí, para terminar al final, vamos a irnos encima del último punto alto. Así es que me voy a saltar uno y en el último punto alto voy a hacer un punto bajo. Y así termino esta vuelta. Ahora, para la vuelta número 9 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora, encima de este punto bajo que acabo de hacer, voy a hacer un punto bajo. Ahora, miren, para hacer esta vuelta número 9, vamos a regresarnos a la vuelta número 7, que es esta vuelta en el color blanco y es la última que hicimos antes de hacer estos puntos frijol. Miren, aquí lo que vamos a hacer es, me voy a saltar este primer punto alto. Estas son las cadenas, así que no cuentan, así es que me voy a saltar este punto alto y en el siguiente, que es este, voy a hacer 2 puntos altos en realce por frente. 1 y 2. Miren, así. Ahora, miren, lo que vamos a hacer es, tenemos este punto frijol, voy a meter el gancho así, miren, aquí se notan 2 lazadas, siempre se van a notar 2 lazadas. Voy a hacer un punto deslizado, así, para que esta vuelta con la vuelta de puntos frijol se unan. Bueno, miren, aquí otra vez más. Me voy a saltar este punto alto y en el siguiente, que es este, voy a hacer los 2 puntos altos en realce por frente. Ahí está. Y en el punto frijol que se resaltan las 2 lazadas ahí, hacemos un punto deslizado y ahora lo mismo, me salto un punto alto y en el siguiente 2 puntos altos en realce por frente. Otra vez más, tengo el siguiente punto frijol, meto el gancho así, aquí están las 2 lazadas, miren qué bien se nota ahí. Hacemos un punto deslizado, me salto este punto alto y en el siguiente 2 puntos altos en realce por frente. Ahí está. Tengo el siguiente punto frijol, meto el gancho así, punto deslizado y me salto un punto alto y en el siguiente 2 puntos altos en realce por frente. Estos 2 puntos altos en realce que estamos haciendo por el lado derecho van a quedar en medio de los puntos frijol. Miren qué bonito se mira. Por eso es que vamos a continuar así. Bueno, continúen. Nos vemos al final de esta vuelta número 9 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar esta vuelta número 9. En esta vuelta hemos hecho puntos altos en realce. Los puntos altos en realce que tengo son 134 más el punto bajo que tengo aquí al inicio. Ahora, para terminar esta vuelta voy a irme aquí encima, miren, del punto bajo que tengo, el que hice cuando iniciamos la vuelta de los puntos frijol, hicimos un punto bajo. Ahí voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada. Tengo 2 lazadas en este color celeste, pero como voy a continuar con el color blanco,
voy a jalar una lazada aquí para cerrar este punto bajo y a terminar esta vuelta número 9 de esta manera. Así es que ahora, incluyendo los dos puntos bajos que están al inicio y al final, tengo un total de 136 puntos. 134 de esos puntos son los puntos altos en realce por frente. Asegúrense de no contar los puntos deslizados. Ahora, el canesú está terminado. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta, la vuelta número 1, es vamos a dividir las mangas. Así es que les voy a decir aquí cuántos puntos ustedes tienen que marcar. Miren, para cada uno de los delanteros van a haber 20 y 20. Para cada una de las mangas van a ser 28 y 28. Y para la espalda aquí, para la parte de atrás, vamos a tener 40 puntos. Así es que asegúrense de marcar aquí correctamente los puntos. Asegúrense de no contar el punto deslizado que hacíamos para unir las vueltas. Asegúrense de solo contar los puntos, así como hice aquí. Miren, aquí tengo el punto bajo que cuenta como un punto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí en medio de estos dos puse el marcador. Así es que para este delantero tengo 20 puntos y luego para las mangas voy a contar 28. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. En medio aquí, miren, puse un marcador, así es que tengo 28 puntos entre marcador y marcador para las mangas, y luego ustedes van a hacer lo mismo para la espalda. Van a tener 40, luego de nuevo 28 para esta manga y 20 aquí para este delantero. Así es que asegúrense de dividir aquí las mangas de igual manera. Bueno, ahora vamos a continuar y vamos a comenzar a contar vueltas. Así es que aquí vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2, vamos a girar. Ahora, encima de este punto bajo que está aquí al inicio, voy a hacer un punto alto. Encima del siguiente punto alto voy a hacer un punto alto y así voy a continuar hasta llegar al último. Así es que continúen. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar este delantero y luego cómo vamos a dividir las mangas. Nos vemos entonces. Terminé de hacer estos 19 puntos altos. Para este delantero me hace falta este último punto alto que está aquí, miren, antes del marcador. En este último punto alto, que es el punto alto número 20 de este delantero, voy a hacer 2 puntos altos. Ahí está. Así es que ahora para este delantero tengo 21 puntos altos. Ahora para dividir la primera manga vamos a hacer 3 cadenas. Y me voy a saltar un total de 28 puntos altos. Y en este punto alto número 29, que es el que está después del marcador, miren, aquí después del marcador, en este punto alto vamos a hacer también 2 puntos altos, 1 y 2. Ahí está. Ahora vamos a continuar y vamos a trabajar estos puntos altos para la espalda hasta llegar aquí a este penúltimo punto alto, ya que aquí también en este punto alto, que es el último de la parte de atrás, vamos a hacer un aumento y luego vamos a dividir la segunda manga. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos altos para la espalda, incluyendo este aumento que acabo de hacer. Tengo 40 puntos altos. Ahora me hace falta un punto alto aquí al final, antes del marcador. En este último punto alto voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Ahí está. Así es que aquí para la espalda tenemos que tener ahora 42 puntos porque hemos agregado uno aquí al inicio y uno aquí al final. Eso se hace un total de 42 puntos. Ahora para dividir la segunda manga vamos a hacer 3 cadenas. Nos vamos a saltar estos 28 puntos altos y en el punto alto después del marcador, que es este aquí, vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora vamos a continuar y trabajar estos puntos altos. Aquí para los delanteros vamos a terminar con 21 puntos altos. Nos vemos aquí al final de esta primera vuelta.
Ok, terminé de hacer esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Ahora cada uno de los delanteros tiene 21 puntos, 21 y 21. Y para la parte de atrás tenemos 42 puntos. Así es que al final de esta primera vuelta tengo un total de 84 puntos altos. Y a cada lado, recuerden, tenemos 3 cadenas. Bueno, ahora para continuar vamos a cambiar de gancho. Voy a usar este gancho de 4 milímetros. Si ustedes están haciendo este suétercito con cualquier otro número de gancho, pueden subir medio punto. Así es que voy a usar este gancho de 4 milímetros. Bueno, aquí para continuar con este gancho de 4 milímetros vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Aquí vamos a trabajar puntos bajos, así es que encima de este primer punto alto voy a hacer un punto bajo, encima del siguiente un punto bajo, y así voy a continuar y trabajar estos 21 puntos altos hasta llegar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar las cadenas debajo de la primera manga. Terminé de hacer estos 21 puntos bajos. Ahora, estas 3 cadenas que tenemos aquí debajo de la manga, en cada una de ellas vamos a hacer 2 puntos bajos. Uno y 2 en la primera cadena. 2 en la segunda. Y 2 en la tercera cadena. Ahí está. Ahora tenemos los 42 puntos para la espalda. Vamos a hacer un punto bajo por cada uno. Así es que continúen a hacer estos 42 puntos bajos. Y cuando lleguen aquí debajo de la manga van a hacer lo mismo que acabamos de hacer aquí. Van a hacer 2 puntos bajos por cada cadena al modo de tener 6. Y luego van a continuar y terminar esta segunda vuelta con estos 21 puntos bajos. Al final de esta segunda vuelta vamos a tener un total de 96 puntos bajos. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Terminé de hacer esta segunda vuelta donde hemos hecho puntos bajos por todo alrededor. Al final de esta vuelta número 2 tengo un total de 96 puntos bajos. Cada uno de los delanteros tiene 21 y 21, y aquí debajo de la manga hemos agregado puntos, así que tengo 6 y 6 más 42 puntos para la espalda. Se hace un total de 96 puntos bajos para esta segunda vuelta. Ahora para la tercera vuelta vamos a iniciar el punto, así es que vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora miren, en el segundo punto bajo, desde aquí 1, 2, ahí vamos a hacer un punto frijol. Vamos a cargar el gancho, metemos el gancho en este segundo punto bajo, jalamos una lazada, cargamos el gancho, jalamos una lazada, cargamos el gancho y jalamos una lazada. Tengo 7 lazadas en el gancho, cierro, 3 cadenas, punto bajo. Ahí está. Otra vez más me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo voy a hacer otro punto frijol. Cargamos el gancho, jalo lazada, cargo, jalo lazada, cargo, jalo lazada, 7 lazadas, cierro, 3 cadenas, punto bajo. Otra vez más me salto 1, 2 y en el tercer punto bajo hago otro punto frijol. Asegúrense de que cuando jalen estas lazadas les quede bien flojitas para que cuando cerremos no les quede atorado el gancho. Miren así. Así es que 3 cadenas, punto bajo. Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer para el resto de esta tercera vuelta. Continúen y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta tercera vuelta donde hemos hecho estos puntos frijol. Aquí tengo un total de 32 puntos frijol. Para terminar me hace falta este último punto bajo, así es que aquí al final vamos a hacer un punto alto. Y así terminamos esta tercera vuelta con un total de 32 puntos frijol. Ahora para la vuelta número 4 voy a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora aquí en esta cuarta vuelta vamos a repetir lo mismo que hicimos en la tercera vuelta. Vamos a hacer estos puntos frijol. Los puntos frijoles los vamos a hacer adentro del espacio de las 3 cadenas. Así es que vamos a cargar el gancho. Metemos el gancho en este espacio, jalamos lazada, cargamos el gancho, jalamos lazada, cargamos, jalamos lazada. Tengo 2, 4, 6, 7 lazadas en el gancho. Cierro, 3 cadenas, punto bajo en este mismo espacio.
Otra vez más, cargamos el gancho y en el siguiente punto frijol a un lado están las 3 cadenas. Metemos el gancho allí, jalamos lazada, jalamos lazada, jalamos lazada, 7 lazadas, cierro, 3 cadenas, punto bajo. Otra vez más, tengo el tercer punto frijol, a un lado de las 3 cadenas adentro vamos a hacer otro punto frijol. 7 lazadas, cerramos, 3 cadenas, punto bajo. Y ahí está. Así es como vamos a continuar para el resto de esta cuarta vuelta, perdón. Así es que continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta cuarta vuelta, tengo un total de 32 puntos frijol. Ahora aquí para terminar esta vuelta, miren, siempre vamos a irnos aquí en la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto. Y así terminamos esta cuarta vuelta. De aquí en adelante, esta es la vuelta que ustedes van a repetir hasta tener el tamaño deseado. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer. Aquí, para iniciar cada vuelta, lo mismo, hacemos 2 cadenas y giramos. Y en cada espacio de 3 cadenas de cada punto frijol, ustedes hacen un punto frijol. Miren, cargan el gancho, jalan lazada, jalamos lazadas, cargamos. 7 lazadas en el gancho, cerramos, 3 cadenas, punto bajo. Otra vez más, cargamos el gancho y en el siguiente espacio de las 3 cadenas hacemos el siguiente punto frijol. Y así se continúa este punto, bien fácil. Y ahí está. Aquí para terminar esta vuelta, lo mismo que hicimos aquí para terminar la cuarta vuelta. Van a hacer un punto alto aquí en la segunda cadena, luego van a hacer 2 cadenas y de nuevo hacer lo mismo. Así es como ustedes van a continuar. Ahora miren, así es como se mira hasta ahora. Así es que voy a continuar, voy a hacer el resto. Continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte aquí del suétercito. Tengo un total de 17 vueltas de punto frijol desde aquí debajo de la manga. Tengo 17 vueltas. Ahora para hacer la parte de abajo voy a usar este gancho de 3.5 milímetros. Si ustedes están usando cualquier otro número de gancho para hacerlo más grande o más pequeño, nada más bajen medio punto. Bueno, aquí lo que vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Y encima de este primer punto bajo voy a hacer un medio punto alto. Ahora miren, tenemos los espacios de 3 cadenas y en medio tenemos un espacio. Aquí miren, en cada uno de los espacios de 3 cadenas vamos a hacer 2 medios puntos altos. Ahora en medio de estos dos hacemos un medio punto alto y en el espacio de las 3 cadenas también hacemos 2 medios puntos altos. En medio hacemos 1, luego 2, luego 1, luego 2 y así vamos a continuar 2, 1, 2, 1 hasta terminar esta vuelta número 18. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 18, hemos hecho estos medios puntos altos y tengo un total de 97 medios puntos altos. Ahora para la vuelta número 19 voy a hacer una cadena y voy a girar. Encima de este último medio punto alto voy a hacer un medio punto alto. Ahora aquí nos vamos a alternar entre un medio punto alto en realce por frente, uno por detrás. Empezando aquí en este siguiente voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente. Medio punto alto en realce por detrás. Y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta número 19. Nada más nos vamos a alternar así entre un medio punto alto en realce por frente y uno por detrás. Bueno, continúen así, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Y terminé de hacer esta vuelta número 19. También en esta vuelta tengo un total de 97 medios puntos altos. Ahora para la vuelta número 20 y 21 y 22, por 3 vueltas más vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 2 cadenas, más bien una cadena y vamos a girar. Empezando encima del último medio punto alto, hacemos medio punto alto y luego vamos a trabajar los puntos así como se presentan. El que sigue está en realce por detrás, así es que trabajamos un medio punto alto en realce por detrás. El que sigue por frente,
el que sigue por detrás, y así vamos a continuar y hacer lo mismo. Medios puntos altos, enredarse por frente y medios puntos altos, enredarse por detrás. Así es que vamos a hacer un total de 4 vueltas. Esta sería la segunda vuelta de medios puntos, enredarse. Así es que vamos a hacer 2 más. Así es que continúen, terminemos de hacer estas 4 vueltas y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estas 4 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer son puntos bajos aquí por toda la orilla de este delantero. Para hacer esto voy a hacer una cadena, y aquí en este último espacio de donde hice el último medio punto alto voy a hacer un punto bajo. En la siguiente vuelta, punto bajo. En la siguiente vuelta, punto bajo. Ahí está, tengo 3 puntos bajos, y en esta vuelta de medios puntos altos que hicimos, un punto bajo. Así que tengo 4 puntos bajos aquí. Ahora aquí en la orilla tenemos un punto alto o 2 cadenas. Punto alto, 2 cadenas. Lo que voy a hacer es, en el punto alto voy a hacer un punto bajo, y en el espacio de las 2 cadenas voy a hacer 2 puntos bajos. 1, luego 2. 1 y luego 2. Así voy a continuar hasta llegar a la parte de arriba. Continúen, nos vemos aquí. Aquí les voy a decir cuántos puntos bajos voy a tener aquí para este delantero, para que ustedes hagan lo mismo. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos. Tengo un total de 46 puntos bajos. Ahora, si ustedes tienen 2 o 4 puntos más o menos, está bien, no pasa nada. Lo importante es de que cuando hagamos el otro lado, ustedes van a hacer el mismo número de puntos bajos. Y también asegúrense de que cuando hagan estos puntos bajos les quede en par. Eso quiere decir que terminen en 2, 4, 6, 8 o 0. Bueno, yo tengo 46, así es que aquí para continuar voy a cambiar a un gancho tantito más grande. Voy a dejar de usar este gancho de 3.5 milímetros y voy a usar este gancho de 4 milímetros. Esto lo voy a hacer porque este punto que voy a hacer aquí en los delanteros tiende a encoger, así es que por eso voy a usar un gancho tantito más grande. Bueno, aquí para continuar voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Me voy a saltar el primer punto bajo, y en el segundo voy a hacer un punto bajo, cadena. Me salto un punto bajo, y en el siguiente punto bajo, cadena. Me salto un punto bajo, y en el siguiente punto bajo, cadena, y así voy a continuar hasta llegar a la parte de abajo. Continúen, nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta segunda vuelta, estoy aquí en la parte de abajo. Ahora miren aquí, voy a cambiar de color de hilo. Si ustedes no quieren cambiar de color de hilo, entonces nada más hagan 2 cadenas y vamos a girar. Bueno, pero yo voy a cambiar de color de hilo, así es que voy a deshacer este último punto bajo y voy a jalar una lazada con el nuevo color y con el color blanco. Así miren, así es que vamos a jalar estas 2 lazadas y así cerramos este punto. Ahora con el color celeste yo voy a continuar y voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora miren, aquí me voy a ir al primer espacio de cadena, que es este, y voy a hacer un punto bajo, cadena. En el siguiente punto bajo, cadena, y en el siguiente punto bajo, cadena. Estos puntos bajo cadena se van a trabajar en cada uno de los espacios de cadena de la vuelta anterior. Y así voy a continuar. Me olvidé mencionarles de que al final de esta segunda vuelta tengo un total de 23 puntos bajos. Bueno, continúen así, terminemos de hacer esta tercera vuelta. Nos vemos acá arriba para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta tercera vuelta. Aquí para terminar, este es el último espacio de cadena. Tengo un punto bajo, cadena, y ahora aquí donde tengo las 2 cadenas voy a hacer el último punto bajo. Para esta vuelta número 3 ahora tengo 23 puntos bajos también. Bueno, vamos a hacer 2 vueltas más. Voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Para la vuelta número 4 vamos a hacer lo mismo. En cada uno de los espacios de cadena de la vuelta anterior hacemos un punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, y así voy a continuar hasta terminar esta cuarta vuelta con 23 puntos bajos también. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta vuelta número 4. Tengo mi último punto bajo aquí al final en el espacio de las 2 cadenas que hicimos al inicio. Ahora no lo he cerrado este último punto porque voy a cambiar de color de hilo, así es que voy a jalar una lazada así con los 2 colores, y con el color blanco voy a continuar para la vuelta número 5. Al final de esta vuelta número 4
tengo también 23 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, vamos a girar y vamos a hacer lo mismo. En el primer espacio de cadena voy a hacer un punto bajo cadena, en el siguiente punto bajo cadena, y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta número 5. Ahora una cosa, yo no estoy agregando ojales aquí en esta parte porque los espacios que van a quedar, miren, en medio, entre punto y punto, es lo suficiente grande para que un botón de más o menos unos 10, 11 o 12 milímetros puedan pasar fácilmente. Así es que eso es lo que yo voy a hacer. Bueno, vamos a continuar y terminar esta vuelta número 5. Nos vemos acá arriba para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta vuelta número 5. Miren qué lindo quedó aquí este delantero. Ahora vamos a hacer puntos bajos por todo alrededor, pero voy a usar el gancho de 3.5 milímetros para hacer estos puntos bajos por todo alrededor. Luego vamos a hacer los puntos bajos aquí en este delantero con el mismo gancho y después vamos a cambiar a este gancho tantito más grande. Si ustedes hacen esta parte con este gancho, lo pueden hacer, pero asegúrense de que estos puntos bajos que hagan les quede un poquito más flojo, porque esta parte aquí tiende a encoger y con el gancho tantito más grande ayuda para que eso no suceda. Bueno, aquí ahora vamos a continuar por todo alrededor del cuello. Aquí hice mi último punto bajo en este espacio de 2 cadenas. Ahora voy a hacer una cadena y en este último punto bajo, miren ahí en la mera orilla, voy a hacer un punto bajo en el siguiente espacio, punto bajo en el siguiente, y ahora voy a continuar y hacer puntos bajos aquí en la parte de arriba, y los voy a hacer en medio, miren, en medio de los puntos aquí. Esta vuelta que hicimos aquí al inicio, en medio voy a hacer estos puntos bajos. Bueno, así vamos a continuar hasta llegar aquí a este otro lado. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos aquí para el cuello. Tengo un total de 61 puntos bajos. Si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos, está bien, no pasa nada. Continúen con el siguiente paso. Ahora lo que vamos a hacer son puntos bajos aquí en este delantero y vamos a hacer el mismo número de puntos bajos que hicimos aquí a este lado. Yo tenía un total de 46, así es que asegúrense de tener el mismo número de puntos bajos. Bueno, aquí para iniciar voy a hacer una cadena. Ahora en esta vuelta que sigue, miren aquí de puntos altos voy a hacer 2 y en la siguiente 1. Luego 2, 1, 2, 1 hasta llegar aquí en esta parte. Lo importante, no hay una manera exacta de hacerlo. Ustedes lo importante es de que tengan el mismo número de puntos bajos que hicieron al otro lado. Yo voy a hacer lo mismo. Voy a tener un total de 46 puntos bajos cuando termine aquí en esta parte. Bueno, continúen, terminemos de hacer estos puntos bajos y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos en este segundo delantero. Tengo 46 puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta vamos a cambiar de gancho. Vamos a usar este gancho de 4 milímetros. Ahora si ustedes están tejiendo este suétercito usando cualquier otro número de gancho, nada más usen un gancho tantito más grande de medio punto más grande. Bueno, aquí para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora aquí miren, vamos a saltarnos el primer punto bajo y en el segundo voy a hacer un punto bajo cadena. Me salto uno y en el siguiente punto bajo cadena. Me salto uno y en el siguiente punto bajo cadena. Y así voy a continuar hasta terminar esta segunda vuelta. Ahora aquí en esta parte no se las voy a mostrar porque en realidad es lo mismo que hemos hecho aquí a este lado. Y también no es necesario cambiar de color de hilo porque esta parte va a ir al lado de adentro. Pero si ustedes quieren cambiar de hilo, lo pueden hacer. Yo voy a cambiarlo para que me quede igual. Así es que voy a cambiar aquí el color de hilo cuando termine el último punto bajo de esta segunda vuelta. Luego voy a hacer la vuelta número 3 y 4 en el color azul y luego la vuelta número 5 va a ser en el color blanco de nuevo. Bueno, continúen, terminemos de hacer este lado, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer este otro delantero, ahí está, hice el mismo número de vueltas que este lado y ya también agregué los botones a este lado. Miren, estos botones que estoy usando son unos botones de 12 milímetros, los ojales son los espacios que están aquí en medio entre la vuelta celeste y la blanca, miren ahí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer son las mangas. Ya hice este lado, lo vamos a hacer exactamente igual. Cuando a ustedes les toque hacer este lado, lo van a hacer exactamente igual. Nada es diferente,
todo es igual. Así es que aquí lo que vamos a hacer es, para hacer la manga, yo voy a usar este gancho de 4 milímetros, voy a usar un gancho tantito más grande. Si ustedes están usando cualquier otro número de gancho para hacer su suétercito, nada más suban medio punto. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, con esta lana blanca, vamos a hacer una lazada y nos vamos a ir aquí en el mero centro. Miren, aquí en el mero centro, aquí metan el gancho. Vamos a jalar una lazada con este color blanco y vamos a retirar estos marcadores de puntos porque ya no los necesitamos. Ahí está. Ahora vamos a hacer una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto bajo. Ahí está. Ahora miren, lo que vamos a hacer son puntos bajos por todo alrededor. Pero aquí en esta parte, entre este primero que acabo de hacer hasta más o menos aquí, voy a hacer 5. Así es que tengo 1 en medio de los siguientes 2, 2, 3, 4, 5 y en este punto que está aquí, miren, voy a hacer otro más, son 6, así es que tengo 6 puntos bajos aquí. Ahora vamos a irnos y vamos a hacer los puntos bajos en cada uno de estos puntos altos. Para la manga, si recuerdan, teníamos 28, así es que vamos a trabajar estos 28 puntos bajos, asegurándose de no hacer nada en los puntos deslizados que hacíamos aquí. Así es que vamos a tener mucho cuidado en nada más hacer estos 28 puntos bajos por todo alrededor de la manga. Repito, en los puntos deslizados que hacíamos no vayan a hacer ningún punto, porque si no van a estar agregando puntos y no van a terminar con el número de puntos al final de esta vuelta que yo voy a terminar. Así es que continúen así, haciendo un punto bajo por cada uno de estos 28 puntos de la manga y luego nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Ok, estoy aquí a este otro lado de la manga. Esta es la primera vuelta. Hasta aquí tengo 34 puntos bajos. Hicimos 6 aquí al inicio más los 28 de la manga. Se hace un total de 38 puntos bajos. Ahí está. Ahora miren, vamos a hacer 6 puntos bajos entre este punto que está aquí y aquí. Así es que voy a hacer uno en este mismo espacio donde tengo estos dos puntos altos. Luego voy a hacer otro donde está el punto alto cruzado. Llevo 2. En esta esquina aquí, 3, 4, 5 y 6 aquí. Ahí está. Ahora, para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto bajo y voy a hacer un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta con un total de 40 puntos bajos. Teníamos 28 para las mangas, 6 y 6 a cada lado que hicimos, se hace un total de 40 puntos bajos. Ahora vamos a continuar con estos 40 puntos bajos y esto es lo que vamos a hacer. Miren, vamos a hacer 2 cadenas aquí. Ahora me voy a saltar el primer punto bajo y en el segundo voy a hacer un punto bajo cadena. Ahora asegúrense de hacer estos puntos bajos con la cadena un poco flojo para que la manga no les quede muy apretada. Bueno, aquí me voy a saltar un punto bajo y en el siguiente lo mismo, punto bajo cadena. Me salto un punto bajo y en el siguiente punto bajo cadena. Me salto uno y en el siguiente punto bajo cadena. Y así voy a continuar por todo alrededor haciendo lo mismo hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta. Ahora para terminar, miren, tengo mi último punto bajo cadena. Me voy a saltar este último punto bajo y aquí donde tengo las 2 cadenas voy a hacer un punto bajo cadena. Ahora de aquí en adelante vamos a trabajar estas vueltas en forma circular hasta tener el tamaño de la manga. Miren así. No vamos a parar ni nada para unirnos con punto deslizado ni nada, sino que este punto se trabaja en forma circular. Así es que aquí lo mismo en el siguiente espacio de cadena, punto bajo cadena, en el siguiente espacio de cadena, punto bajo cadena, en el siguiente punto bajo cadena y así por todo alrededor de la manga. Ahora me olvidé mencionarles que al final de la segunda vuelta tengo un total de 19 puntos bajos separados de una cadena y así es como vamos a continuar para el resto de la manga. Miren,
haciendo un punto bajo cadena en el espacio de cadena de la vuelta anterior. Miren, ahí está. Como les digo, este punto se trabaja en forma circular. Aquí ya les voy a mostrar cuando termine de hacer esta tercera vuelta, que fácilmente nada más continuamos con lo mismo cuando llegamos al final de la tercera vuelta. No hay necesidad de parar y unirse con un punto deslizado ni nada. No tenemos que unir ninguna vuelta. Miren, ya casi llego, ya les voy a mostrar. Aquí vamos a poner un marcador de puntos para marcar el inicio de las vueltas, para así poder contar fácilmente las vueltas. Miren, aquí está el último espacio de cadena de la vuelta número 2 y luego aquí está el primero de la vuelta número 3. Así es que nada más hacemos punto bajo cadena en cada uno. Miren, así. Y fácilmente. Así es que aquí voy a marcar donde tengo estas dos cadenas que hice al inicio de la segunda vuelta. Y voy a marcar aquí la segunda vuelta. Así es que voy a comenzar a contar aquí hasta tener un total de, déjenme ver, 38 vueltas. Así van a continuar ustedes en una vuelta continua por todo alrededor haciendo lo mismo. Y así es como les va a quedar la manguita. Miren, aquí es donde iniciamos. Y miren, no se nota la diferencia ni nada porque es una vuelta continua. Miren qué bonito este punto. Bueno, así es como vamos a continuar hasta tener un total de 38 vueltas y luego vamos a cambiar de color de hilo. Aquí vamos a hacer una vuelta más en blanco, pero yo se los muestro después. Y luego vamos a hacer el puño y ya la manguita va a estar terminada. Bueno, continúen, terminemos de hacer estas 38 vueltas y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estas 38 vueltas, miren, así es como me ha quedado. Se los voy a medir aquí para que tengan una idea. Miren, desde aquí debajo de la manga, donde iniciamos, miren ahí, me está midiendo aproximadamente 19 centímetros, que son más o menos 7 pulgadas y medias. Así es que aquí, miren, lo que vamos a hacer ahora es el puño. Vamos a hacer una vuelta aquí de puntos bajos con este mismo hilo. Ahora esta es la vuelta número 38 y estoy justamente aquí debajo de la manga. Así es que aquí lo que vamos a hacer es en el siguiente espacio, que es este para mí, voy a hacer un punto deslizado y así completamos ya las 38 vueltas aquí para esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: voy a hacer una cadena y en este mismo espacio aquí voy a hacer un punto bajo. En el siguiente espacio de cadena voy a hacer 2. En el siguiente espacio de cadena voy a hacer 1, en el siguiente 2, luego 1, luego 2, 1, 2, 1, hasta terminar aquí al inicio. Continúen, nos vemos aquí al final de esta vuelta número 39, digamos, y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 39 del puño. Miren, aquí para terminar me voy a ir encima del primer punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Al final de esta vuelta tengo un total de 30 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a cortar el hilo. Voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahí. Y así terminamos ya esta parte. Me olvidé mencionarles de que si ustedes quieren hacer la manga más largo, lo pueden hacer. No pasa nada. Bueno, aquí lo que voy a hacer es voy a jalar una lazada con este color celeste y el puño aquí lo vamos a hacer con el color celeste. Miren, vamos a meter el gancho en el mismo punto donde nos unimos con el color blanco para terminar la vuelta número 39 y con este color celeste aquí. Ahora vamos a hacer lo siguiente: voy a hacer una cadena. Ahora en esta primera vuelta lo que voy a hacer son medios puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Así es que empezando en este primer punto bajo donde nos unimos, ahí para terminar la vuelta número 39, voy a hacer el primer medio punto alto en realce por frente. En el siguiente punto bajo voy a hacer un medio punto alto en realce por detrás. En el siguiente, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, y así voy a continuar por todo alrededor haciendo lo mismo: medio punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás, hasta terminar esta primera vuelta. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Estoy al final de esta primera vuelta de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Tengo 30 puntos. Ahora aquí, miren, para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Ahora vamos a repetir esta misma vuelta por un total de 3 vueltas más, al modo de tener 4 vueltas aquí. Así es que voy a hacer una cadena y empezando en este primer punto voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. El siguiente, medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás, y así hasta terminar esta segunda vuelta. Luego ustedes van a hacer lo mismo para la tercera vuelta y la cuarta. Si es que continúen, terminemos de hacer esta parte. Cuando ya terminemos, van a cortar el hilo y pasar el hilo por esa última lazada y ya les va a quedar el puño terminado, así como este. Bueno, luego vengo y les muestro ya el suétercito terminado. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer el puño. Miren, ahí está. Hice un total de 4 vueltas. 1, 2, 3, 4 en este color celeste. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado. Corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y el puño y la manguita están terminadas. Miren, ahí está. Así es como se mira. Miren este punto. Está muy bonito. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos a este lado. Lo van a hacer aquí, a este lado. Así fue como yo lo hice. Nada cambia. Todo es igual. Y bueno, aquí está ya la chaquetita terminada. Miren qué linda está. Ya le puse aquí los botoncitos. Y bueno, ahí está. Este suétercito se puede tejer para niños y niñas. Miren, al igual. Y bueno, ahí está. Ahora el punto, este frijol, no lo quise agregar aquí en las mangas porque como los bebitos tienen deditos muy finitos, se traban aquí en los puntos frijoles, así es que no quise agregarle. Pero si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer, no pasa nada. Bueno, les voy a dar las medidas de ya el suétercito terminado. Miren, desde acá arriba del cuello hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 32 centímetros, que son más o menos 12.5 pulgadas. De largo, desde arriba del cuello hasta el final aquí de la parte de abajo, está midiendo 32.5 centímetros, que son más o menos 12.75 pulgadas. El ancho aquí, miren, desde aquí hasta aquí, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 27 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. Y la sisa, desde aquí hasta aquí, más bien así, está midiendo aproximadamente 12 centímetros, que son más o menos 4.75 pulgadas. Así es que basado en estas medidas, este suétercito es para niños y niñas de más o menos 9 a 12 meses. Ahora, fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, ya saben, cambiando el número de gancho y cambiando el grosor de la lana. Aquí en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Yo diría desde más o menos 3 a 6 meses hasta más o menos 4 a 5 años. Así es que asegúrense de ver ahí en la caja de información, que allí les voy a dejar detalladamente lo que tienen que hacer para tejerlo más grande o más pequeño. Así es que ahí está, miren, está precioso el suétercito. Lo hice para que haga conjunto con la mantita que ya les mostré. Esta que está aquí, miren, está preciosa también. Aquí en la caja de información les voy a dejar el link de esta mantita y ya tienen un suétercito también para que haga conjunto. El punto frijol luce aquí en el cuerpecito del suétercito, al igual que la manta. Miren, ahí está. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.